No. Para ti, cariño. Come on, and we moving on. That's it, baby. Pero estos dos que viven contigo. I know you're on a roll. Hola Miguel, Hola, ¿qué tal? ¿qué Encantado, tal Miguel? Adela, saludarte. Muy bien. Igualmente Miguel, muchas gracias. Gracias en primer lugar, por aceptar conversar con nosotros, pero ya he leído de ti que eres un hombre generoso, dispuesto y disponible siempre, cosa que te Sí, muchas agradezco. gracias. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues ya estamos grabando y yo de verdad que he leído este libro. Leí un artículo primero que llamó mucho mi atención y fue cuando pedí el libro, Autopsia al machismo, de Miguel Lorente Acosta. Lo he estado leyendo y he tratado de subrayar, pero es que tendría que subrayar todo el libro. Todo el libro, Miguel. Es interesantísimo, interesantísimo la manera en la que abordas este tema, el machismo y la igualdad de género, la equidad de género, que se trata de hablar de igualdad en cuanto a oportunidades. Y yo me gustaría mucho que en beneficio de la audiencia, Miguel, nos platicaras cómo comienzas tú a involucrarte en este tema, porque tú en realidad, bueno, eres doctor en medicina, medicina forense, además, como de ahí supongo también el título del libro, Autopsia al machismo. ¿Cómo empiezas a involucrarte en este tema? Sí, pues fíjate, Adela, que fue casi de manera accidental, porque yo empecé a ejercer como médico forense, es decir, como el máximo especialista del sistema ante las situaciones de violencia. Cualquier profesional de la medicina forense actúa cuando hay situaciones de violencia, no solo violencia, pero es quien se supone que es el especialista para responder a estos casos, ¿no? Yo había terminado de estudiar medicina, yo empecé en el año 88 y empecé a estudiar medicina en el año 80 y durante los 6 años de mi formación como médico no encontré ni hubo ningún tema que hablara de violencia contra las mujeres. Y para mí era un tema totalmente desconocido. Cuando me preparé las oposiciones para ser médico forense, que había un temario de 300 y pico temas, tampoco había ni un solo párrafo que hablara de violencia contra las mujeres. Y bueno, saqué mi oposición, me puse a trabajar y cuando empecé a trabajar empecé a ver gente que sufría violencia. Lo más habitual era encontrar a hombres jóvenes, que se peleaban en el contexto del ocio, de las relaciones, digamos, sociales, haciendo deporte, había conflictos y peleaban. Y había una actitud muy común que era que llegaban pues muy querulantes, ¿no? Diciendo que el otro tenía que ir a la cárcel, que tenía que pagarle todo lo que le había roto. Bueno, y era una situación bastante, digamos, comprensible, entendiendo que había habido una situación de violencia, ¿no? Y luego las lesiones que tenían no eran especialmente graves, era el típico hematoma, el arañazo, no era una situación, digamos, de trascendencia. Seria, digamos. Cuando en ese momento, en el año 88, llegaban mujeres que habían sido agredidas por sus maridos, en un momento en el que apenas había información, concienciación, recursos, bueno, acudían con lesiones muy graves. Eran palizas, con golpes, incluso a veces utilizaban objetos de la casa, un jarrón, un cenicero, para producir más daño y acudían al juzgado después de sufrir esa violencia. Y entonces sorprendía primero la gravedad de las lesiones y luego la actitud de ellas, porque en lugar de hablar mal del agresor, del marido, como ocurría en cualquier otra violencia, lo primero que hacían era justificar al marido. Decían, es un buen hombre, es un buen marido, es un buen padre, es muy trabajador, ¿no? Entonces, Llegar una al frase que, límite de uno tiene la culpa, yo tuve la culpa, ¿no? claro, y fíjate que lo resumían en una frase que a mí me impactó y que lo utilicé como uno de mis primeros libros, porque decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces, había una aceptación de la violencia y solamente se criticaba la cantidad de violencia. Bueno, pues eso me produjo un shock tan profundo que quise investigar qué había detrás de esa manifestación y me puse a trabajar, a investigar, a publicar
artículos científicos que rompieran con esa normalidad y bueno, y después me di cuenta que no solo era una cuestión técnica profesional, sino que era social y que parte de la responsabilidad estaba en divulgar, en compartir y en hacer partícipes de esa reflexión crítica al resto de la sociedad. Oye, Miguel, la verdad es que eso que dices es brutal, porque es normalizar la violencia. Las mismas mujeres normalizamos la violencia. Yo no sé si tú estás al tanto, y seguramente sí, porque lo has estudiado no solamente a nivel continental, pero internacional también, de lo que ocurre en México. En México, pues en este momento mueren víctimas de feminicidio casi 11 mujeres al día. Es una locura, de los cuales solamente 3 son tipificados como feminicidios y de los cuales pues la mayoría queda en completa y absoluta impunidad, ¿no? Y es con lo que hemos tenido que vivir las mujeres en México, y como yo digo, es un problema que no es exclusivo de México, ¿no? Pero que está muy pronunciado y se trata de un machismo muy acendrado, Miguel. Y ahora que tú haces esta autopsia y hablabas de, pues, a nosotras se nos acusa de feminazis, ¿no? O de feministas radicales, pero también hay el machismo radical, Miguel. Sí, el machismo es peor todavía porque es machismo estructural, es decir, no solamente está en el fondo, digamos, alimentando al resto, sino que está en cada uno de los lugares. Es decir, el machismo es cultura, no es conducta. Y reducir el machismo a la conducta es una de las trampas que establece el propio machismo, ¿no? Creer que el machismo es determinadas conductas de algunos hombres sobre algunas mujeres cuando superan el umbral de lo admisible, ¿no? Entonces, al final, lo que es la construcción cultural, la idea de que los hombres, por ser hombres, pueden controlar, dominar, someter, corregir y castigar a las mujeres, es una trampa porque al final lo dejan como una situación, digamos, puntual de algunos hombres en algunas circunstancias, ¿no? Y no se dan cuenta o hacen ocultar que es la propia normalidad la que va condicionando las circunstancias en las cuales se usa la violencia hasta el punto de, como muy bien has dicho, hacer que las mujeres crean que es normal que el hombre pueda controlarlas, que pueda incluso pegarlas, que pueda corregirlas, ¿no? O que es normal que pueda imponerle la forma de vestir, el lugar al que va, con quién entra, con quién sale. Toda esa normalidad cómplice es la esencia del machismo, porque es ahí donde se construye la violencia y desde la violencia donde se llega o desde donde se llega al feminicidio, ¿no? Si no existiera esa normalidad cómplice, no habría posibilidad de que un hombre quedara, digamos, camuflado entre la violencia hasta que se manifieste con una expresión especialmente grave, ¿no? No hay normalidad para otras delincuencias y, por lo tanto, cuando alguien ve que están rompiendo una ventana de un comercio o una puerta de un comercio, llama a la policía y dice, oye, que están robando. Pero, en cambio, cuando un hombre ve a otro hombre que coge del brazo a su mujer, que le pega un tirón y que le tal, no se mete porque dice, no son cosas de pareja, ¿no? Bueno, pues esas trampas son las que permiten que la violencia continúe para que luego lleguen los feminicidios. Y reaccionar ante el feminicidio, que es importante, es hacerlo demasiado tarde. Y por lo tanto, si además tenemos una dimensión como la que acabas de recoger, significa que tenemos que actuar de una manera decidida y que es algo que no podemos admitir como sociedad, porque si las mujeres están sufriendo la violencia, la sociedad se está debilitando como espacio de convivencia, como espacio de democracia. Déjame platicarte algo que ocurrió hace apenas unos días aquí en México, un destino turístico que es Cancún, ¿no? Pues hubo un feminicidio que tiene nombre y tiene, como siempre decimos, cada una de estas mujeres tiene un nombre, no puede ser una cifra más, una estadística más. Y su nombre es Bianca Alexis. Y pues la encontraron muerta y hubo una manifestación de mujeres justamente pues protestando porque es un feminicidio más y no podemos permitir ni una sola más y no queremos una sola mujer menos. Y entonces la policía actuó de la siguiente manera, lanzando disparos al aire para contener a estas mujeres
feministas, ¿no? En un principio yo vi las imágenes, Miguel, y así levanté los ojos igual que tú y pensé que, pues en todo caso serían balas de goma. Y no eran balas de goma, no siguieron ningún protocolo. Y bueno, no te hago el cuento largo, el asunto es que pues se castigó a los responsables, se está haciendo una investigación, se destituyó al jefe de la policía, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que está pasando en nuestro país y en otros países también, ¿no? Las mujeres, si nos manifestamos, pues entonces, y si rompemos un vidrio, hacemos grandes destrozos, ¿sabes? Sí. Sí, efectivamente, esa es el machismo tiene como dos grandes instrumentos para mantener su posición de poder y el privilegio de los hombres, ¿no? Una de ellas es, digamos, la determinación de la realidad, ¿no? Es decir, todo está preparado para que las cosas sean como tienen que ser, ¿no? Bajo la construcción machista, la distribución de roles, de espacios, de tiempos, de funciones, de manera diferente en hombres y mujeres, el liderazgo de los hombres, el criterio de los hombres, etcétera, etcétera. Pero luego tiene otro instrumento que es muy poderoso, ¿no? Que es la capacidad de darle significado a la realidad, ¿no? Entonces, el machismo, con toda la violencia, con una violencia feminicida capaz de asesinar a 10, 11 mujeres al día, no responde de una manera contundente y tajante, y ante una manifestación en contra de un femicidio o de un feminicidio, piensa que eso es una situación insostenible de desorden social, de alteración del orden público. Cuando lo insostenible es el feminicidio. Claro, y el silencio es mucho más terrible que cualquier manifestación, aunque sea con cacerolas, aunque sea con bocinas. Ese silencio penetra el alma, penetra la esencia. El ruido, para llamar la atención sobre el silencio, es necesario. Lo que es inadmisible y es insostenible es esas voces que callan, porque cuando me estabas explicando lo de la manifestación por el asesinato de Bianca Alexis y esa manifestación de mujeres, de compañeras feministas, yo me preguntaba, ¿dónde están los hombres? ¿Por qué los hombres no estamos en esa crítica hacia una violencia que ejercen los hombres en nuestro nombre? Porque cuando un feminicida o un hombre maltrata a una mujer, está haciéndolo por una cuestión que interpreta como individual, como personal, pero al mismo tiempo está reforzando un modelo y un sistema que está permitiendo que muchos hombres estén ejerciendo la violencia desde la invisibilidad y desde el silencio. Y ese sistema es el mismo que privilegia a los hombres y por lo tanto es el mismo del que nos beneficiamos los hombres. Por eso no hay neutralidad. Si los hombres no estamos actuando en contra de la violencia que está sucediendo, de la desigualdad, de la discriminación, de la injusticia, estamos permitiendo que suceda. Luego, esa referencia que te dicen muchos hombres, yo no soy machista, yo no soy maltratador, eso no vale para nada. Porque hay que actuar en contra de ese machismo, claro, que está actuando para beneficiar al resto de los hombres. No es suficiente no ser o no actuar como o no matar a una mujer o no violentarla de alguna manera. Ahora, todos caemos en esta trampa. ¿Qué tú me decías, ¿dónde están esto? Yo me pregunto, ¿dónde están estos hombres? ¿Y qué te has respondido? ¿Por qué no están? Pues porque no les conviene tampoco, ¿no? Claro. Romper con el status quo no les conviene. La esencia es esa, es decir, los hombres no están porque en el fondo perciben que donde están bien. Y creen, porque eso ya son trampas del machismo, piensan que, por ejemplo, los mitos alrededor de la figura del feminicida, ¿no? Que piensa que es un hombre bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de las drogas o bajo el efecto de algún trastorno mental, ¿no? Entonces dicen, no, es que no son hombres como yo, ¿no? Entonces piensa que son unos hombres desviados fuera de lo que es el sistema. Y no es así. Todos los estudios demuestran que no están bajo los efectos de ninguna sustancia, de ningún alcohol, que los casos de ese tipo son mínimos y por lo tanto los hombres no están, en principio porque evidentemente no hacen nada para estar, pero para no estar se utilizan todos los argumentos, todos los mitos y estereotipos que sitúan la violencia de género como algo excepcional, ¿no? Como algo que sucede en determinadas circunstancias. Pero la misma falta de respuesta y la respuesta de la policía ante el asesinato de Bianca Alexis que comentabas, ¿no? Se sienten amenazados por un grupo de mujeres reivindicando justicia para un asesinato. Cuando quienes tienen que guardar por el orden público se sienten amenazados por una manifestación que pide justicia, quiere decir que hay algo que está alterado.
Evidentemente, las formas hay que cuidarlas, pero nunca sentirse amenazado hasta el punto de utilizar armas de fuego para intentar intimidar a quien pide justicia, ¿no? Entonces, es muy revelador de esa sensación de amenaza que sienten los hombres cuando hablamos de estos temas. En España ocurre igual. En España tenemos una ley contra la violencia de género y los hombres dicen que es una ley que va contra los hombres, contra todos los hombres. No, va contra los hombres que maltraten. Los hombres que no maltratan Pues lo no mismo son que detenidos. las leyes que van en contra de los que roban, ¿no? Va en contra de los que roban, no de todas las personas, ¿no? O en contra de los que matan, pues, y eso tú lo dices y lo explicas clarísimo en uno de tus artículos, que no sé ya cuál es, porque te digo que yo quería subrayar y acababa subrayando todo el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que tú das en el corazón del tema cuando dices el machismo es cultural, ¿no? Es un asunto cultural. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando te enfrentas con un problema como este? Porque además, siempre tan oportuno, tú, Miguel, porque comienzas el libro hablando de esta pandemia, el COVID-19 y las paredes del machismo, que lo que ha hecho, pues, el hacinamiento, el confinamiento, etcétera, es solamente registrar más casos de violencia al interior de la familia, ¿no? Y tú hablas de esta otra pandemia, pero es una pandemia que venimos arrastrando desde hace muchos años. ¿Qué es esto? El machismo y la violencia de género, Miguel. Sí, efectivamente, estamos hablando de 10.000 años. Es decir, la construcción de la humanidad y de las relaciones se hace sobre la idea impuesta por los hombres, creyendo que su condición es superior a la de las mujeres. Y a partir de ahí organizar la dinámica social, los roles, los tiempos, desde lo que ellos han decidido históricamente. Entonces, el machismo es esa construcción basada en los criterios androcéntricos, en los criterios de los hombres, tomando lo masculino como universal y dejando lo femenino como algo particular, como algo concreto. Entonces, en esa construcción es esencial el cuestionamiento de la referencia impuesta, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de confinamiento, por ejemplo, tomando la referencia en el momento actual de esta situación tan terrible, la sociedad ha entendido lo que significa no poder moverse, no poder salir de casa, incluso en algunos países, como consecuencia del riesgo que tiene para la sociedad, no solo para una persona, sino para el resto de la sociedad, el poder salir de casa y superar los límites impuestos. Pues si tomamos como referencia las paredes, evidentemente hemos tenido unos meses de confinamiento. Pero si tomamos como referencia los límites que la sociedad ha puesto a las mujeres, llevamos miles de años de confinamiento para las mujeres. Porque todavía se dice hoy, cuando se refieren a la salida de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? Se dice, esas no son horas para una mujer, esos no son sitios para una mujer. Y se le está imponiendo un toque de queda solo para las mujeres, porque yo nunca he escuchado la frase esas no son horas para un hombre, esos no son sitios para un hombre. Los hombres tenemos libertad plena para poder entrar y salir y acudir a un lugar o a otro, mientras que sí se le pone esos límites con una consecuencia, y es que si tú sobrepasas los límites, estás generando un riesgo que luego va a ser interpretado como que has sido tú la que ha precipitado la agresión sexual, has sido tú la que ha precipitado el feminicidio, porque estabas donde no están las mujeres de orden, las buenas mujeres. O vestida de alguna manera o actuando de determinada forma. Sí, sí, sí. ¿Cómo entonces, si lo venimos arrastrando desde hace miles de años, cómo acabar con esto? Yo creo que, a ver, este es un movimiento, ¿no?, en el que hemos avanzado, de pronto avanzamos más, de pronto se detiene, ¿no? Todo este movimiento de las mujeres. Pero, ¿qué hacer? Porque los hombres también caen en sus propias trampas, ¿no? Y creen que están en una posición de privilegio y no necesariamente están en una posición de privilegio. No sé qué piensas tú al respecto.
Sí, evidentemente los hombres tenemos mucho que ganar, pero la diferencia es que los hombres tenemos consecuencias negativas. De hecho, nuestra vida media es más corta, nos suicidamos más por una serie de problemas que somos incapaces de compartir, somos más víctimas en los accidentes laborales, en los accidentes de tráfico, más víctimas de los homicidios. Sí, todo eso son consecuencias negativas que vivimos los hombres, pero hay un matiz importante. Todo lo que los hombres vivimos de manera negativa lo tenemos a cambio de privilegios. Okay. Mientras que lo que las mujeres viven de manera negativa lo tienen a cambio de sumisión, de límites, de imposición. Luego, los hombres no somos víctimas del machismo, somos consecuencia del machismo. Y sufrimos cosas negativas, tenemos mucho que mejorar, pero no podemos equipararnos a quien sufre solo las consecuencias negativas del machismo. Pero tienen mucha razón cuando hace referencia a esta construcción cultural y a la necesidad de transformación. Lo más importante es que el cambio y la transformación es inmediata, es decir, está sucediendo ahora mismo, ¿no? Es decir, esa transformación a favor de la igualdad que están liderando y protagonizando las mujeres es la que en cierto modo está dando lugar a una reacción del machismo que se traduce en más violencia, en más feminicidio, en más agresiones sexuales. Pero es consecuencia de un modelo que está agotado, porque ya no tienen los argumentos que han utilizado históricamente para mantenerse en esas posiciones injustas de poder. Y tú fíjate que son dos los elementos que se están demostrando como parte de esa construcción falaz que es el machismo, ¿no? Hemos dicho que la primera de ellas, o la esencia del machismo, es creer que los hombres somos superiores a las mujeres y, por lo tanto, esa mentira no se puede prolongar más en el tiempo. Y está cambiando de dos formas. Una, con la incorporación de las mujeres a los puestos de poder y responsabilidad, o incluso a espacios históricamente ocupados por hombres, donde las mujeres, claro, las mujeres están demostrando o están desplazando o están desarrollando funciones que antes, por ejemplo, en la política, la incorporación de la mujer a la política o a la empresa, están permitiendo que esos ámbitos de influencia sobre la sociedad, sobre los elementos concretos, están siendo también decididos por mujeres, con lo cual ya los hombres han perdido capacidad para influir solo desde su posición. Pero hay otra cosa más importante todavía, y es que con la incorporación de las mujeres se está demostrando la mentira del machismo. Porque las mujeres, decía el machismo, que no se podían incorporar a esos puestos, al trabajo, a la escuela, a la universidad, a la política, a determinadas responsabilidades, porque eran incapaces, porque no tenían los medios, porque no tenían los recursos. Y entonces ahora os incorporáis y demostráis que podéis hacer las cosas igual que los hombres, lo cual permite cambiar la forma de hacer las cosas, pero sobre todo demuestra la mentira que es el machismo, la falacia sobre la que está construido. Y eso no les debe de gustar nada. ¿Hay conciencia de esto, Miguel? Digo, cuando tú vas por el mundo dando conferencias, ¿no? A donde evidentemente no solamente van ni mujeres ni hombres. ¿Cómo reaccionan? Porque no les debe de gustar ni tantito. Y entonces están reaccionando con incluso más violencia, ¿no? Porque además hay muchos tipos de violencia y muchas maneras de ejercer la violencia, ¿no? Hacia la mujer. Sí, están reaccionando con esa violencia y con esa, digamos, utilización del sistema del modelo para intentar reforzar las posiciones históricamente masculinas, ¿no? Por ejemplo, ahora en la universidad están potenciando o la deriva, digamos, de trabajo profesional está derivándose hacia las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas, las ciencias, y todo eso son espacios de poder masculino, donde las mujeres históricamente han tenido dificultades porque ni siquiera se han visto identificadas con ese tipo de carreras, ¿no? Luego están utilizando todos los elementos que tienen a su alcance para intentar seguir condicionando la realidad de manera que sea beneficiosa y ventajosa a la mujer. Se está culpabilizando a las mujeres de su abandono en las tareas del hogar y domésticas como si fueran responsabilidad suya exclusiva y no de los hombres también, a la hora de las consecuencias del COVID por no haber cuidado suficiente a las personas mayores que estaban en residencia o a los hijos, a las hijas, ¿no? Entonces, el sistema está utilizando todo ese tipo de argumentos para cuestionar a las mujeres. No para cuestionarse como sistema ni para cuestionarnos a los hombres, sino para cuestionar a las mujeres. A las mujeres. Claro. Y entonces hay otra situación, que el resultado es que sí, que hay un enfado
que no es solo enfado en cuanto a nivel emocional, sino que se traduce en violencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo siempre digo a nivel así anecdótico que tengo más perseguidores que seguidores en las redes sociales, ¿no? Sí, debe ser, Porque claro, claro. me atacan porque consideran que estoy faltando a mi compromiso como hombre, a mi fratría, para poder defender lo masculino, ¿no? Y en definitiva es porque estos hombres no tienen conciencia de la realidad ni del problema que supone esa pasividad y esa teórica neutralidad, porque es desde esa neutralidad desde la que sale cada uno de estos femicidas. Cuando hablamos de 11 femicidas, la mayoría de ellos son hombres normales, entre comillas, no son delincuentes, no están en bandas de mafias, son hombres que un día deciden asesinar a su mujer o a una mujer. Y por lo tanto es esa normalidad la que tenemos que cuestionar, porque es esa la normalidad que nutre los casos y la violencia que luego sufren las mujeres y que, insisto, que como tal violencia está debilitando a la sociedad democrática. Porque una sociedad sin una libertad, sin una oportunidad similar, sin una igualdad, no puede construirse de manera sólida, porque siempre será inclinada hacia el favor o hacia el lado androcéntrico, que podrá ser sostenido con todos los argumentos y todos los pivotes que se van poniendo, pero al final termina por caerse, porque es algo injusto y no se puede sostener sobre la opresión y el dominio sobre las mujeres. Todo lo que tenemos los hombres de privilegios lo tenemos a costa de derechos de las mujeres. Qué La orgulloso. distribución... Claro. Pero Sí. te decía que qué orgulloso debes sentirte de tener perseguidores en vez de seguidores, porque la verdad es que pues alguien tiene que tomar conciencia de esto que está pasando. Y yo te quiero hacer una pregunta. Tú que has estudiado tanto el tema, Miguel, pues no, antes no morían 11 mujeres al día, o casi 11, entre 10 y 11 mujeres al día víctimas de feminicidios, y esto va en aumento, la violencia va en aumento. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal las mujeres? Porque tú decías, bueno, ahora las mujeres están, ya estoy cayendo otra vez en la trampa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal las mujeres? Estoy cayendo en la trampa, en el sentido de, sí seguimos conquistando espacios, estamos en espacios que antes eran exclusivamente masculinos, ¿no? Estamos en todos lados, pero la violencia va en aumento y otra vez violencia en todas sus formas, violencia laboral, pero violencia física, pero violencia verbal, violencia doméstica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos a la par? Sí, no, es que estamos en ese proceso de transformación que yo llamo transformación asimétrica de la realidad. Es decir, todos los cambios que se están produciendo a favor de la igualdad y de cambio social se están produciendo porque las mujeres lo estáis liderando y protagonizando. No porque los hombres estamos liderando y protagonizando esa transformación. Claro, porque los hombres estamos donde hemos estado históricamente. Estamos en los mismos lugares. Estamos trabajando, estamos desarrollando tareas profesionales, estamos en puestos de gobierno. Quienes estáis cambiando y estáis llegando a todos esos sitios sois las mujeres. Entonces, la transformación ¿Y eso nos social... está costando la vida, Miguel? Sí, por desgracia, porque ahí el sistema es el que está fallando, porque es un sistema basado y apoyado en la construcción androcéntrica. Yo escribía en algún momento que el precio de la libertad de las mujeres no puede ser la muerte y el precio de la vida no puede ser la opresión y la sumisión. Porque claro, la opción es, para que no me maten, no hago nada, y para vivir me mantengo oprimida. Eso no es razonable, eso no es admisible, Sí, ni democráticamente no puede ser ni esa la humanamente. disyuntiva, ¿no? Claro, entonces la responsabilidad está en los hombres. Ojo, esto no es un problema solo de instituciones y de gobierno, está en cada uno de los hombres que no hace algo para que otros hombres dejen de ejercer esa violencia, porque lo hacen en el nombre de cada hombre, ¿no? Entonces, por una parte está en la masculinidad, que no cuestiona esa masculinidad dominante, tradicional, que utiliza la violencia para conseguir sus objetivos y para verse reforzado como hombre. Porque cuando un hombre usa la violencia, se ve más hombre en su papel, ¿no? Cuando un hombre asesina, yo todavía no he escuchado en ningún caso de los múltiples homicidios, feminicidios, violaciones que he trabajado como forense, que he intervenido, nunca he oído a nadie decir que ese asesino era un mal hombre.
es un asesino, es un cerdo, todos los calificativos, pero nunca han cuestionado su hombría ni su masculinidad. Nunca se ha visto cuestionado, mientras que a las mujeres rápidamente dicen, mira, es una mala mujer. Una mala mujer, claro. Se había acostado con otro hombre, con su mejor amigo, la había denunciado en falso, ¿no? Todo es la mala mujer, ¿no? Pero un hombre cuando asesina, ni siquiera cuando acaba de asesinar, es cuestionado como hombre. Se ha cuestionado de muchas formas, que no tiene que haberlo hecho, que si es una mala persona, pero no como hombre. Entonces, la clave es que en esa transformación los hombres se sienten amenazados y por eso, como tú muy bien decías, hoy hay más asesinatos porque las mujeres al cambiar están saliendo del dominio y del control de los hombres y es algo que es lo que pretende la violencia de género en las relaciones de pareja y familiares, dominar, controlar, someter a las mujeres. Cuando las mujeres salen de esa violencia opresiva es cuando ellos deciden matarlas, porque no quieren que vivan en libertad, porque no quieren que se vayan con otros hombres, ¿no? Pero claro, ellas tienen la libertad y el derecho a romper con una relación violenta. Y por otra parte, la amenaza de ser desplazados de sus puestos de trabajo, de ser desplazados de elementos de reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero la clave está en que el sistema tiene que responder, igual que ahora el sistema se adapta, me refiero al gobierno, me refiero a las instituciones, para responder ante una pandemia, como una situación novedosa que no estaba prevista, Claro. pues tiene que responder ante la violencia que sufren las mujeres, que es algo que no es nuevo, sino que es histórico. Entonces, si hay un cambio en las circunstancias que dan lugar a más violencia, el gobierno, las instituciones, las políticas, tienen que adaptarse a ese cambio para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas. Porque Pero es no inadmisible. está pasando, Miguel, no está pasando. Claro. Entonces, ahí es donde la crítica, y por eso el papel de los medios de comunicación es esencial, porque al final sois como la consciencia colectiva. Porque quien está en su casa, quien está en su pueblo, quien está en su ciudad, no conoce la realidad que está ocurriendo lejos, salvo que se la comuniquen, y no conoce cuál debe ser el posicionamiento, salvo que las valoraciones, los estudios, las opiniones, lo que estamos comentando hoy, le hagan ver que su papel, que su responsabilidad es otra diferente. Entonces, es esencial que haya una conciencia crítica en la sociedad y eso se hace a través de la educación, por supuesto, a través de la concienciación con campañas y acciones, a través del activismo, pero también a través de los medios de comunicación para tomar la voz de quien no puede hablar y para dar a conocer algo que históricamente ha permanecido en la invisibilidad. Claro, visibilizarlo, ¿no? Te cuento, digo, es a nivel anecdótico, pero te lo cuento porque viene muy, muy a propósito esto que estás diciendo de los medios de comunicación. Te tienes que enterar, te lo tengo que contar, porque vino a ejemplificar, ¿no? Esto que hemos padecido desde hace mucho las mujeres en un entorno laboral, por ejemplo, y de los medios de comunicación. Resulta que en un canal público de México, ¿no? Nacional, hay un hombre y una mujer conduciendo un programa. Ella es una dramaturga, escritora muy conocida, muy reconocida, muy famosa, por supuesto aliada de la causa feminista, etcétera. Y él es un hombre pues cercano al gobierno y a la administración actual. Y pues resulta que se ha venido diciendo a últimas fechas que en el programa él no la deja hablar, etcétera, etcétera, al grado que ella públicamente, Miguel tuvo que decir, estaban entrevistando los dos al secretario de Educación y ella le dijo, a ver, secretario, en este programa hay un problema. Y el problema es que mi compañero no respeta contratos, no respeta acuerdos y no me deja hablar. Usted es secretario de Educación. Desde la Secretaría de Educación, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Y claro, entonces todas las mujeres, muchas mujeres de los medios, etcétera, nos pusimos de acuerdo como lo hacemos, ¿no? Y entonces en redes sociales estuvimos apoyando a nuestra compañera. Y claro, los hombres descubrieron lo que es la sororidad ahora y están escandalizados y etcétera, etcétera. Pero ese es otro tipo de violencia. Y todas salimos a apoyar porque nos ha pasado a todas, Miguel. A todas nos ha pasado cuando tenemos un coconductor hombre, ¿no? En igualdad de circunstancias, con el mismo contrato o incluso con una jerarquía por encima de los hombres, que hacen eso, ¿no? Y lo hacen en los medios de comunicación públicamente.
Sí, como si no sí, existieras. claro, pero eso demuestra la sensación de impunidad y de omnipotencia, ¿no? Es decir, ver que están por encima de las circunstancias, incluso de la formalidad de los contratos, ¿no? Y ese es el poder. El poder no es hacer lo que se supone que tienes que hacer, eso es la responsabilidad, sino el poder es la capacidad de abusar dentro de la normalidad. Es decir, cuando un jefe quiere abusar, por ejemplo, de un trabajador, si le dice, oye, hazme estas fotocopias. Bueno, eso forma dentro de las funciones, puede ser oportuno, no puede ser oportuno, pero eso forma parte de las funciones. Pero cuando le dice, ve a la cafetería de la esquina y súbeme un café, y sabe que si no lo hace puede tener consecuencias graves hasta el punto de ser despedido, eso es el poder, ¿no? La posibilidad de hacer una situación injusta sin que tenga consecuencias. Incluso lo pueden ver hasta, jo, qué poder tiene este hombre que es capaz de imponer ese tipo de cuestiones. Al final, traducido en lo que estás comentando, la percepción de poder que tiene un hombre en el espacio que ocupa es tan grande y tan alta hasta el punto de infringir las normas y las pautas que estaban plenamente conveniadas y establecidas sin que, primero, tenga la percepción de que está haciendo algo que está mal, sino que incluso está demostrando todo lo bien que sabe, todo lo que domina la materia, y al mismo tiempo sin que tenga consecuencias. Porque si eso tuviera consecuencias inmediatas por parte de la empresa y le llamaran la Claro. atención, no se reproduciría. Pero al no tener consecuencias, hay otro que lo imita en otra cadena, en otra tal, y así al final siguen abusando de esa posición de poder. Si me permites, te voy a mandar nada más ese fragmentito para que lo veas, porque es alucinante. O sea, Sí, dices, no puede ser, ¿no? Y claro, claro que puede ser, y tan puede ser que todas hemos pasado por ahí en algún momento, ¿no? Y por eso yo te decía, hay muchos tipos de violencia. Tú, pues por obvias razones, y porque a eso te has dedicado, ¿no? A la medicina forense también, has titulado este libro Autopsia al machismo. Y como las autopsias lo divides en tres partes, nos explicas, a mí me gustaría que nos explicaras un poco esto. sí. La palabra autopsia, que en principio lo vinculamos rápidamente a necropsia, a cadáver muerto, a mí tiene un significado etimológico que es casi poético, ¿no? Porque significa ver por uno mismo. Autopsia es ver por uno mismo. No tienes que ver a un cadáver, eso es necropsia, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer ante este tipo de problemas sociales que se caracterizan por la invisibilidad es intentar acercarnos a través de nuestra propia mirada. Porque con nuestra propia mirada podremos compartir con la gente que está cerca cuál es nuestra experiencia y a partir de ahí enriquecernos mutuamente. Porque si seguimos los dictados impuestos, al final reproduciremos los dictados de esa cultura androcéntrica, etcétera, etcétera. Entonces, utilizando un poco la similitud y la asociación entre ver por uno mismo y lo que es la práctica de la necropsia del cadáver, pues como médico forense, con esa idea de diseccionar, de superar las capas de normalidad, las justificaciones, los mitos, los estereotipos, todo lo que envuelve al machismo para ocultar su construcción de poder, de abuso, de injusticia, de violencia. Para superar todas esas capas, pues había que diseccionarlas, había que conocerlas para poder avanzar y luego cuestionar y criticar. Y efectivamente seguir un poco la referencia de una autopsia médico-legal, ¿no? Que conlleva la apertura de la cavidad craneal, de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, en el libro utilizo la apertura de la cavidad craneal como referencia donde se guarda ese conocimiento, esa esencia del machismo, las ideas, los valores, las costumbres, la tradición, todo lo que impone para jugar con la normalidad y de esa manera seguir, darle vida a su organismo, ¿no? En la cavidad torácica, que lo represento como el corazón que bombea todas esas ideas para poder distribuirlas a nivel general, y luego el aire capaz de introducirse dentro de esos pulmones para poder respirar el ambiente tóxico que ha creado a través de la desigualdad, ¿no? Y finalmente el abdomen donde es capaz de metabolizar la realidad para integrar aquello que necesita y para expulsar todo lo que cuestiona esa construcción machista. Luego, en el fondo, la cultura se comporta como un organismo, ¿no? Con la capacidad de dirigir a través de las ideas, de las referencias que utiliza, la capacidad de bombear todo eso a todo lo que es el sistema, y luego la necesidad de metabolizar para sacar lo que le interesa de manera que se pueda nutrir y mantener el sistema, pero también para desechar todos aquellos
elementos que considera que no forman parte de su organismo, ¿no? Entonces, hay una similitud bastante metafórica, pero al mismo tiempo bastante literal. Oye, la verdad es que es interesantísimo. Hablabas en algún momento de este machismo, ¿no? De que los hombres, pues se creen, no cuestionan su masculinidad, ni nadie les cuestiona su masculinidad. Y esta frase, pues tan conocida y de la que tú partes en un artículo para desarrollar todo el artículo es, no somos muchos, pero somos machos, ¿no? Sí, sí. A mí me daban Eso es decirles, no somos machos, pero somos muchas, ¿no? Sí, me parece genial esa respuesta, porque evidentemente la clave no está en el grado de macho, de virilidad, de fuerza, de imposición. Eso puede conseguir objetivos inmediatos, a corto plazo, pero hoy ya sois muchas las que nos habéis enseñado a los hombres y a la sociedad la injusticia en la que vivíamos y la necesidad de avanzar de manera decidida hacia la igualdad. Y fíjate que sois muy generosas, porque el feminismo podría haber planteado una solución salomónica en el sentido de decir, vamos a ver, hemos vivido 10.000 años de machismo desde Nos el origen toca a de... nosotras, ¿no? Claro, podría haber dicho, ahora vivimos 10.000 años de predominio de las mujeres y dentro de 10.000 años nos ponemos de acuerdo entre lo bueno de lo vuestro y lo bueno de lo nuestro y tomamos una decisión. Pero ni siquiera habéis exigido esos 10.000 años de prueba para poder tomar decisiones, sino que desde el primer momento queréis la igualdad, y la igualdad significa entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, con toda la diversidad, con toda la pluralidad. Pero estáis en esa posición de generosidad y de coherencia y de consistencia con lo que es vuestra visión crítica de la realidad. Y hay un ejemplo muy, muy cercano que apareció en las noticias a raíz de la campaña electoral americana, cuando, por ejemplo, en un artículo que escribió Michael Sokolov en el New York Times el 23 de octubre, haciendo referencia al voto de hombres y mujeres, ¿no? Y a la brecha de género que había, cuando se ha analizado cuáles son los motivos por los cuales las mujeres toman su decisión para votar, pues resulta que las mujeres priorizan el beneficio de la comunidad y el bienestar de la nación a la hora de tomar una decisión, mientras que los hombres toman la decisión sobre cómo le afecta su situación particular y cómo le afecta a su economía esa decisión. Es decir, las mujeres, claro, totalmente individualistas. Es decir, las mujeres veis por la comunidad, veláis por la nación, por el bienestar, aunque tengáis que renunciar a ciertos elementos de beneficio particular, mientras que los hombres no renuncian a los elementos de beneficio particular y no quieren y no les importa esa apuesta por lo común, por la nación. Entonces, esa diferente visión la necesitamos en las instituciones, la necesitamos en la política, la necesitamos en la empresa, porque es la manera de transformar y la manera de distribuir los recursos, porque al final los recursos siempre son limitados en un momento dado. Entonces tenemos que redistribuir porque tenemos que convivir, no tenemos que sobrevivir bajo el dominio de la otra parte de la sociedad. Oye, y también a propósito de la campaña electoral en Estados Unidos, pues hablas de Trump, ¿no? Es increíble. El presidente del país más poderoso del planeta es un machista radical. Pues, ¿cómo vamos a avanzar? Bueno, Trump ha hecho mucho daño. Es decir, con Trump empezó y escribí un artículo el día 13 de noviembre, lo publiqué, de 2016, en el que hablaba del inicio de una nueva forma de entender el machismo, que es el machismo exhibicionista. Es decir, ya no es un machismo que utiliza sus posiciones de poder, la influencia, la invisibilidad para ir determinando la realidad, para sentirse ventajoso, sino que es el machista que presume de machismo, que lo dice explícitamente y que además tiene como estrategia el ataque personal directo a las mujeres, al feminismo y a cualquier planteamiento diferente al suyo. Esa exhibición no es solo de hacer gala de lo macho que es, sino de toda la capacidad crítica y violenta contra las otras posiciones. Y ha hecho mucho daño porque ha sido el modelo que se ha utilizado por Bolsonaro en Brasil, por la ultraderecha en otros países y en Europa y en España. En España tenemos ahora la ultraderecha en las instituciones, sí, claro, en los parlamentos, y están utilizando los mismos mensajes contra las mujeres, contra las personas extranjeras, contra todo el mundo que no comparte su idea y su modelo de sociedad. Entonces, ha hecho mucho daño y me temo
que va a seguir haciéndolo, aunque no sea ya el presidente de los Estados Unidos, aunque sea el presidente saliente, porque yo creo que hay como una especie de Trumpdemia, por utilizar el argumento de la pandemia y de Trump, que se va a continuar porque el machismo necesitaba un revulsivo, un líder en el que sentirse identificado para seguir sus planteamientos. Y aunque Trump se vaya, el trumpismo no se va a ir durante un tiempo. Es un movimiento ya. Claro, es un movimiento, total. claro, claro. Documenta mi optimismo, Miguel, por favor, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves el futuro? Tú, al final, ¿no? Acabas diciendo el informe de la autopsia, por supuesto, y las conclusiones de la autopsia. No nos queda otra más que la educación, ¿no? Yo creo que esa es la herramienta. Sí, es esencial, pero tenemos que adelantar o contribuir al adelanto a través de la concienciación, la crítica, que eso está muy a nivel social, y luego la exigencia política. Es decir, la política tiene que entrar directamente a abordar estas realidades y tiene que poner instrumentos para solventar esta situación. La política no puede estar al margen de esta realidad. Y si la realidad que tenemos con la política actual es insuficiente, tenemos que hacer otra política. Porque cuando hablamos de violencia de género, el tiempo no pasa en días, pasa en vidas. Y no podemos permitir que las mujeres sigan siendo asesinadas o sigan perdiendo su vida durante la convivencia sin necesidad de acabar con sus constantes vitales, pero sí atrapadas, sí dominadas, sí sometidas, sin poder soñar, sin poder realizar sus aspiraciones, sus anhelos. Eso tenemos que evitarlo. Entonces, la política tiene que dirigirse mucho más hacia dos elementos. Uno, la corrección de la desigualdad con toda la discriminación, con toda la brecha salarial, con toda la violencia y las formas que tiene de presentarse, pero también promocionar la igualdad. Tenemos que alcanzar espacios de igualdad donde la sociedad pueda crecer y pueda servir de referente para que muchas mujeres se vean identificadas y muchos hombres también se vean identificados con esos modelos. Porque, Adela, cuando muchas chicas jóvenes te ven, quieren ser como tú. Y necesitamos modelos y referentes para que las chicas quieran ser como tú y puedan salir de esos espacios, digamos, donde están como predeterminadas a vivir y a convivir, ¿no? Y los hombres también tenemos que tener modelos de masculinidades diferentes al machismo tradicional. Bien entendidas. Claro, para que los hombres... bien entendida, claro. Rompiendo con ese machismo para que los chicos jóvenes también se sientan hombres y no vean que su masculinidad está en cuestión porque no se comporten de manera impositiva, de manera autoritaria o de manera violenta. Ser hombre no está vinculado a la violencia. Eso es una trampa que nos ha hecho el machismo, pero ser hombre está más vinculado a los factores humanos y está vinculado al cariño, al afecto, a la empatía, a la comprensión, a esas formas que son los que nos hacen humanos, no los que ejercen un trabajo determinado que llega un momento en el que se acaba, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente establecemos los vínculos y establecemos las necesidades. Cuando se muere un director general de una empresa, viene otro director general y lo cubre y no pasa nada. Pero cuando se muere el abuelo Ramón, el papá Ramón, el hermano Ramón, no viene nadie que lo sustituya. Y eso es lo que tenemos que entender los hombres, que quien nos quiere por lo que somos, no por lo que tenemos. Ahora, a mí me gustaría que compartieras con el auditorio, Miguel, ¿qué has ganado tú en lo personal, tomando conciencia de esto? Tu familia, tu comunidad, tu entorno, porque yo creo que eso también tendrían que entenderlo los hombres, porque otra vez es caer en la trampa y sentir que, no, bueno, yo voy a perder un montón de privilegios, ¿no? Y entonces mejor que las cosas se queden como están. Pero supongo que tú has ganado un montón de cosas también, y los que te rodean y las que te rodean han ganado un montón de cosas. Sí, totalmente. Es decir, yo me siento un hombre feliz, una persona feliz. Y creo que ese sentimiento y esa actitud que me mueve cada día, también la disfrutan las personas que están cerca de mí. Y mi mujer, por supuesto. Y yo soy padre de 2 hijos varones. Te iba a preguntar si tenías hijas, mujeres. No, tengo 2 hijos varones, claro. Porque mucha gente piensa que soy tan defensor de la igualdad porque quiero beneficiar a mis hijas en el futuro, ¿no? Y todo lo contrario, es decir, tengo 2 hijos y lo que quiero es que estos hijos sean... Y los quieres sean... beneficiar también. Claro, quiero beneficiarlos porque no quiero que sean maltratadores, que sean autoritarios, que sean abusadores, no quiero que ejerzan
o que se crean superiores a ninguna mujer ni a ningún hombre. Quiero que entiendan que la esencia de la masculinidad, como la esencia de la humanidad, está en el afecto, en el apego, en la empatía, en tratar de ser mejor y al ser mejor intentar de hacer mejor a la sociedad. Yo eso digo a mis alumnos y a mis alumnas cuando doy clases, es decir, es que lo que pretendo es que cuando seáis y ejerzáis la medicina o ejerzáis el derecho o ejerzáis la criminología, quiero que al hacerlo hagáis mejor a la sociedad, que no solo resolváis un caso o curéis a una persona enferma, sino que desde vuestra posición seáis conscientes de que podéis hacer mejor a la sociedad y que tenéis que hacerlo. Entonces, esa sensación de plenitud, de felicidad, de compromiso, de empatía, todo lo que recibes a cambio de gente que te valora, que te aprecia, es mucho más rico y mucho más valioso que cualquier elemento de carácter material, aunque sea muy deseoso, aunque sea muy... A todo el mundo le gusta tener una casa mejor, un coche mejor, un reloj mejor, pero eso es totalmente anecdótico y secundario a lo que es esa sensación de sentirte querido y querer, ¿no? Oye, y por cierto, las mujeres contribuimos un montón a la economía, ¿eh? Es que sin vosotras la economía Movemos se la vendría abajo. economía. Pues sí, claro. Totalmente. Claro. Aunque el sistema no reconozca todo lo que supone las labores domésticas de cuidado, que ahora se han visto totalmente, digamos, ensalzadas y necesarias con la pandemia, pero evidentemente la economía existe y subsiste porque vosotras estáis haciendo un trabajo de manera totalmente entregada y desinteresada sin recibir nada a cambio de carácter económico y a veces ni siquiera de carácter afectivo, como si fuera una obligación basada en vuestra condición. Esas injusticias son las que tenemos que transformar. Oye, es una lectura obligada, de verdad es que yo lo he disfrutado mucho porque he entendido muchas cosas, ¿no? Yo que llevo muchos años hablando de la desigualdad y bueno, dándole voz a muchísimas mujeres feministas, radicales y no, que nos han abierto la puerta a muchas de nosotras, ¿no? He entendido muchas cosas y yo de veras te lo agradezco muchísimo, Miguel. Te agradezco el libro, que en realidad el libro es una recopilación de varios artículos que tú has escrito a lo largo de los años, ¿no? Uno que me gustó mucho también es el de Días Malos, ¿no? Los días malos. Sí. Porque claro, las mujeres tenemos nuestros días malos, ¿no? Claro. En fin, de veras te felicito mucho, te lo agradezco mucho. Otro que me gustó mucho también, Tetas de Destrucción Masiva. En fin, todos. ¿Qué te dio? Te dio que yo quería subrayar y acabé subrayando todo. Hablas de Putin, por supuesto, también cuando hablas de los días malos, ¿no? Porque él dice que él no tiene días malos, haciendo referencia a que como es hombre, él no tiene días malos como las mujeres, sí. Efectivamente. Si es que al final el patrón del hombre, lo que se denomina el macho alfa, es al final el patrón que permite expresarse con ese exhibicionismo y que por desgracia, en lugar de recibir las críticas de manera generalizada, porque las recibe por parte del movimiento de mujeres, del feminismo, pero la sociedad los reconoce como líderes, como gente con criterio, como gente que se atreve a decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en lugar de criticarlos, reciben esa aceptación. Por tanto, es lo que tenemos que ir transformando, ¿no? Es decir, que no sea gratuito hacer ese tipo de manifestaciones totalmente infundadas y con el claro carácter de discriminar, incluso de humillar a las mujeres, ¿no? Entonces, no es aceptable, y menos en quienes ocupan posiciones de responsabilidad, porque sirven de modelo, ¿no? Sirven de modelo para mucha gente, claro. Y sus palabras se transforman en hechos rápidamente. Dime, por favor, recuérdame lo que dijo este eurodiputado. Sí, Janusz Korwin-Mikke. No. Este es muy gráfico porque lo que parece que es un machismo ya pasado, vemos que está no solo presente, sino que además llega al Europarlamento y desde la tribuna, el diputado polaco Janusz Korwin-Mikke pidió que se regulara a nivel europeo para que las mujeres cobraran menos que los hombres porque son más débiles y menos inteligentes. Menos inteligentes. Claro, entonces esa construcción que es la construcción del machismo histórica, la que decíamos antes, que ha utilizado para decirle a las mujeres que no podían ir a la escuela,
que no podían ir al instituto, que no podían ir a la universidad, que no podían votar, que no podían ocupar puestos de responsabilidad, esa menor inteligencia que creíamos que ya era algo totalmente pasado, vemos que llega al Europarlamento y pide legislar tomando como referencia esa mentira, esa falacia que ha creado el machismo. El machismo está presente. Es verdad que estamos avanzando y que lo estamos erradicando, pero está presente y tenemos que seguir haciéndolo porque en estas últimas fases su reacción se está traduciendo en más violencia. En más violencia. Miguel, gracias. Permíteme que estemos en contacto. Y hablabas tú de que la definición de autopsia es casi poética. Es que tú escribes poesía también, ¿no? Haces poesía. Sí, tengo un blog de poesía y escribo poesía porque es una forma de compensar lo que te quita los problemas, esos ataques, esa violencia que recibes. Poesía te da la vida que te quita otro tipo de problemas. Y yo decía que en momentos como en los que estamos viviendo, ¿no? Como esta pandemia, solo nos salva la poesía, el arte, la literatura, ¿no? El arte en todas sus formas de expresión. Es lo único que nos ha salvado, ¿eh? Sí, efectivamente. El arte, la esencia de la humanidad, donde todavía guardamos el tesoro de las emociones y de los sentimientos, y gracias a la cultura, a la expresión de la literatura, de la poesía, de la música, de la pintura, de la escultura, podemos sacarla al aire y respirar ese aire fresco que necesitamos para poder luego sumergirnos en la realidad tóxica de los compromisos, de los problemas, de las situaciones más delicadas. Sí. Y alucinante ahorita, ¿no? Ya están en confinamiento otra vez. ¿Cómo están en España ahora? Sí, ahora no es un confinamiento físico en el hogar, sino hay limitaciones de movilidad. Hay ciudades de las que no se puede salir y luego hay un toque de queda para que haya esa imposibilidad de salir a la calle a partir de las 10, las 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente, con limitación de horario de los comercios, con cierre de restaurantes y bares. Es decir, hay como una restricción mucho más rígida, mucho más exigente para intentar corregir un poco la curva y parece que se está corrigiendo, pero aún así la situación es bastante delicada. Bueno, celebro que estés bien, celebro que te podamos seguir leyendo en tus artículos y ahora en este libro que créanme, es una lectura obligada para hombres y para mujeres, ¿eh? Autopsia al machismo, Miguel Lorente Acosta, y con tus dos blogs que vamos a poner las direcciones ahora en pantalla para que la gente, uno que tiene que ver con en donde escribes y compartes la poesía y otro que tiene que ver justamente con esto, autopsia al machismo. Se llama Autopsia, de hecho, ¿no? El blog. El blog fue un poco el origen y esa idea de mirar por uno mismo a través de autopsia, sí. Te mando un abrazo, te agradezco mucho y permíteme que estemos en contacto. Ojalá pronto podamos conversar personalmente, que vengas a México, que organicemos algo. Me va a dar mucho gusto conocerte personalmente. Muchas gracias, Miguel. Pues muchísimas gracias, Abela, por tu interés, por tu cariño, por tu compromiso y también un abrazo muy grande para todo tu equipo, para Gisela que ha estado en contacto y para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Cuídate y hasta pronto, hasta muy pronto.